La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre la divinidad. Y hoy vamos a tocar el tema Jesús, el único mediador. Romanos 5:10 nos habla de que Jesús es nuestro reconciliador. Y dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo, como Hijo de Dios, es el reconciliador de biforme naturaleza, divina y humana, ideal para reconciliar la tierra y el cielo, la humanidad con la divinidad. El problema generado en el pasado, allá en Edén, cuando el hombre despreció los planes de Dios y prefirió el programa del enemigo, hizo a Dios sentirse responsable de esta situación por ser Él el creador del hombre. Por eso planificó con anticipación a la caída la fórmula para resolver este conflicto, siendo pieza clave del rompecabezas Jesús, el perfecto reconciliador. La justicia divina demanda sangre sacrosanta, pura e inmaculada. No existía ningún hombre que ofreciera esto, dejando a la humanidad sin esperanza. Pero Dios resolvió el problema en Cristo. El Cordero de Dios sería la ofrenda que pagaría el precio que la justicia celestial reclamaba. En Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo, pagó el precio y resolvió la enemistad. El hombre volvió a la comunión con Dios por la muerte de Cristo. Dios demandó el pago por el pecado. Cristo pagó el precio derramando su preciosa sangre y le encomendó a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Como dijimos en el título de este tema, Jesús es el único mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La religión ha elevado a María, Madre de Jesús, a la posición de mediadora entre Dios y los hombres. Esto se evidencia en el rezo, ruega por nosotros los pecadores. Y han elevado a esta misma posición a muchos santos, asemejándose al sincretismo gnóstico denunciado en la Biblia por Pablo, donde exhibían un ejército de mediadores. La doctrina con base bíblica dice que hay un solo mediador y lo identifica como Jesucristo hombre, anulando así toda pretensión bien o mal intencionada de los religiosos de todos los tiempos. La mediación es similar a la reconciliación. Tiene como ingrediente el sacrificio en la cruz, que es único y exclusivo de Cristo y de nadie más. Nuestra redención, justificación y reconciliación la hemos alcanzado por los méritos de Cristo, nuestro único mediador. Hebreos 9:5 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. El pacto viejo ya pasó y hay un nuevo pacto con un nuevo mediador, con un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, y hay una nueva alianza universal de Dios con el hombre a través de la iglesia, y Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. Hay posiciones doctrinales que descalifican la división de la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Argumentan que al principio no estaba así, dividida. Pero se desprende de las Escrituras que existen dos grandes pactos que la Biblia llama Antiguo y Nuevo Pacto, que es lo mismo que Testamento. Jesús es el enlace entre los dos,
porque después de Juan el Bautista no hubo profetas de la ley que anunciaran la venida del Mesías, porque el Mesías ya había llegado, porque vino Jesús, el Mesías de la transición. Cristo le predicó a Israel, Israel lo rechazó, lo llevó a la cruz, consumando así el antiguo pacto. Con su muerte testó a favor de un nuevo pacto, donde los grandes favorecidos somos los creyentes gentiles. Jesús es sacerdote y cordero, hijo de Dios e hijo de hombre, Señor y Cristo, Dios y hombre, única puerta, único camino, único abogado, el único mediador entre Dios y los hombres. El Señor también es nuestro fundamento. Primera de Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. La iglesia es considerada un edificio. Como tal necesita el mejor fundamento. Pablo no quiere dejar duda alguna al respecto, por eso pronuncia literalmente el nombre del fundamento: Jesucristo. Esto descarta la ambición de los falsos que dicen que ellos son los ungidos, se autodeclaran equivalentes del verdadero Cristo para este tiempo. Algunos se hacen llamar séptimo ángel, y profetas y apóstoles en equivalencia al Señor, que es prácticamente una blasfemia. Porque Jesús es la manifestación más perfecta y permanente de Dios. No existe ninguna profecía sobre una nueva manifestación humana de Dios fuera de Cristo. Nunca se anunció que Jesús se reencarnaría en alguien más en el futuro. Eso es antibíblico. Es un desvarío ilusorio de algún soñador desubicado. La iglesia tiene un solo fundamento: Jesús, el original, el que nació en Belén del vientre de María, que murió, resucitó y ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y aparecerá sin relación con el pecado en forma visible para arrebatar a su iglesia. Jesús también es la piedra del ángulo. Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los edificios orientales antiguos tenían un fundamento en la parte inferior, en el comienzo del edificio, y una terminación llamada piedra angular en la parte superior, que amarraba las murallas del edificio. Esto se aprecia más fácilmente en las pirámides. La piedra angular es similar a la cadena o corona que le hacen a las casas o edificios actuales. Una viga de varillas de hierro que se extiende por el contorno de la obra gruesa, amarrándola como un cinturón de seguridad. La iglesia es un edificio cuyo fundamento es Jesús y su obra redentora. De allí nacen las columnas que se elevan hasta el cielo, atrapadas por la piedra del ángulo, que también es Jesús, el consumador de la obra, siendo Cristo el principio, es decir, el fundamento, y el fin, la piedra del ángulo, primero y último, alfa y omega, comienzo y consumación, el único cabeza de la iglesia desde Pentecostés al arrebatamiento. Además, Cristo es el esposo de la iglesia. Segunda de Corintios 11, verso 2 dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Dios también quiso ser esposo de Israel. Lo intentó 2 veces, pero primero lo traicionó con el becerro de oro, el ídolo pagano del país de Egipto donde habitaron anteriormente. Y la segunda vez lo volvió a rechazar cuando crucificaron al Señor. Entonces Dios se buscó una esposa gentil y se desposó con la iglesia en Cristo. El temor de Pablo era que como el enemigo desvió a Eva de la lealtad a Dios, también la iglesia pueda ser engañada y desviada de la verdadera fe, como efectivamente ha sucedido con buena parte del cristianismo,
que ha sido motivado a mezclar la ley con la gracia. Otros hacen del Antiguo y Nuevo Pacto un solo paquete doctrinal. También están los que se han inclinado a la idolatría cristiana de la Trinidad, incompatible con la fe verdadera. Concluimos pues que la iglesia está dentro del cristianismo, pero todo el cristianismo no es la iglesia, porque la verdadera iglesia no ha cedido a mixtura alguna, se conserva en el camino doctrinal correcto, siendo fiel a su esposo, que es Dios en nuestro Señor Jesucristo. Cristo también es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22, y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es considerada un cuerpo del cual cada creyente es miembro, conformando el cuerpo del cuello hacia abajo, porque la cabeza es Cristo. Esta simbología es muy profunda, porque siendo Cristo la cabeza, es de Él y de nadie más de donde nacen las ideas, las estrategias, las fórmulas y los planes para que la iglesia avance. Los obispos supervisores, las mesas directivas, los ancianos y pastores, tenemos que abstenernos en nuestras pretensiones omnipotentes y soberanas. Debemos saber que no podemos refundar doctrinas, sino conocer la profundidad de las fundadas por la cabeza que es Cristo. Las autoridades visibles de la iglesia no deben establecer ninguna norma administrativa, penal o doctrinal sin que estén basadas inequívocamente en la Biblia, que es la voz de la cabeza que es Cristo, ni aduciendo que Dios les habló o reveló tales cosas literalmente, pues Dios nunca contradice su palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia. A través de la palabra escrita y la revelación del Espíritu Santo es que conocemos a plenitud su pensamiento con respecto a nosotros que somos la iglesia. Cristo también es la ofrenda. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la ofrenda de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? La ley tenía ofrendas por diferentes razones. Las principales eran por el pecado. Consistían en el sacrificio de animales que, según la Biblia, purificaban la carne, mas no el espíritu, porque eran muy parciales. Eran solo un calmante para la conciencia de la persona, pero no la solución del problema del pecado. En el caso de Cristo, su ofrenda fue perfecta y abarcó todo el ser del hombre, alma, cuerpo y espíritu, y con una vez fue suficiente para la purificación de los creyentes. Las condiciones de Cristo eran ideales: santo, puro, nunca pecó, no se dejó engañar por el diablo a la manera de Adán. Por eso no recayó sobre él la maldición del pecado, ni contrajo la naturaleza pecaminosa que cada mortal tiene. Cristo nació sin naturaleza pecaminosa por razón de que fue engendrado por Dios, pues ésta se hereda por la acción del Padre humano, por la fusión de la semilla hombre y mujer. Pero en este caso el Padre fue Dios, y por la fusión de las semillas divino-mujer, el pecado no se incubó en el Mesías. De esta manera derramó en la cruz sangre sacrosanta e inmaculada que contó con la mediación divina. Jesús también es el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, 29 y Juan capítulo 1, 36 dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La ley de Moisés tenía un cordero en las ofrendas y sacrificios por el pecado de Israel, lo que hacía estos sacrificios muy parciales, por ser nacionales y no universales. Los inocentes animales eran sombra del verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Estos sacrificios eran ineficaces como sustitutos, porque no obstante se realizaban periódicamente, las ofrendas no podían borrar el pecado, sino que apuntaban al verdadero sacrificio por el pecado de la humanidad, realizado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hecho una sola vez y para siempre, eliminando definitivamente la lepra del pecado. Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó, que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan vio al Hijo en su función de Cordero, cuando subió
Abraham vio al hijo en su función de cordero cuando subió al monte Moriah a sacrificar a Isaac. En la caminata fue consultado por su hijo sobre el cordero del sacrificio. Él pronunció las inspiradas y proféticas palabras: Dios se proveerá de cordero. Dicen las tradiciones judías que Isaac cargó la leña subiendo al monte cuesta arriba, a la manera de Cristo cargando la cruz, y que Abraham pronunció las palabras: este es mi hijo amado en el cual me compadezco. Dicen estas tradiciones que Abraham tuvo visiones de Dios, donde el Altísimo le mostró el sacrificio de la cruz. El Espíritu de Cristo lo iluminó y vio el mesiánico evento por fe. No sabemos si estas tradiciones son ciertas, pero se sobreentiende por lo que dice la Biblia que Abraham tuvo una gran revelación cuando fue al monte Moriah a sacrificar a Isaac, su hijo. El patriarca también vio el carácter sacerdotal de Cristo en su encuentro con Melquisedec, cabeza del sacerdocio, del cual Cristo fue hecho sumo sacerdote. También Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos se indican a Abraham como el padre de la fe. Esto debido a que fue el patriarca que creyó en Dios ciegamente. Antes que Israel existiera y la ley no había sido dada en el monte Sinaí, entonces la fe de Abraham no estaba basada en ningún mandamiento, estatuto ni obra alguna. Pero las Escrituras son enfáticas en señalar a Jesús como el autor de la fe y generador y padre de la fe y como consumador de la misma. Es decir, como Dios la creyó y como hombre la practicó, como Dios la creó y como hombre la practicó. Al final del proceso divino de la salvación será Jesús el que clausurará la dispensación de la fe con su gloriosa aparición en las nubes en busca de su iglesia. Por lo tanto, como iglesia debemos estar seguros de que Jesús es el autor y consumador de la fe, de que Jesús es también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que Él es la ofrenda que fue ofrecida por nuestros pecados efectivamente, de que Él es la cabeza de la iglesia, de que Él es el esposo de la iglesia, de que es la piedra angular de la iglesia. Jesucristo es nuestro fundamento, Jesucristo es nuestro mediador, Jesucristo es nuestro único y excelente reconciliador. Jesucristo el Señor, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.